Hola chicos, Literatura 71. Empezamos hoy un movimiento, el romanticismo, que por causas que luego veremos parece adecuado a la edad adolescente. O así lo han tomado muchos profesores que han privilegiado este movimiento para darlo en clase a esas edades. Todavía recuerdo mi hija mayor en su libro de literatura a los 14, 15 años. Un libro semejante al que estoy manejando yo ahora, de un tomo considerable. Bueno, pues casi ya a final de curso le digo, bueno, pero no vais a ver otros temas. No, de un libro de 400 páginas había visto las 75 páginas del romanticismo. ¡Plof! Realmente la enseñanza ha caído en una anarquía en que cada profe puede hacer el programa que le satisfaga. Los controles han bajado estrepitosamente. Ahí tenemos eso. Bueno, a ver, no nos metamos en política educativa ni ningún otro tipo de política. El romanticismo. Este vídeo, que no sé hasta dónde me va a ocupar, va a ser un previo al periodo romántico, porque cuando iniciemos el estudio de los autores españoles, todo esto ya lo tendremos por adelantado. No hará falta repetirlo. Iremos cómo estos principios generales del romanticismo se van cumpliendo en nuestros autores. Dice, el romanticismo es un vasto complejo cultural, no es exclusivamente literario. Y tuvo su pleno desarrollo en el siglo XIX. Es decir, principio del siglo, todo el siglo XIX. El pre-romanticismo, pues tendremos que ir a buscarlo en las últimas décadas del XVIII. El post-romanticismo, pues en las últimas décadas. Este movimiento aparece primero en Europa, sube, y en España hasta el año 35, con don Álvaro del Duque de Rivas, no se instala así. Hubo circunstancias políticas, como vamos a ver, que volvieron a poner una barrera sobre los Pirineos para no dejar pasar. A Fernando VII le dio tanto susto la Revolución Francesa que dijo, no, a mí no me pillan. Y se la estuvo aquí en España pues con los liberales. Los liberales abriendo y él cerrando. Entonces, claro, el romanticismo encontró resistencia. Los liberales fueron expulsados sobre todo a Inglaterra, que hasta ocuparon algún barrio y todo. Se dieron cuenta allí de que el siglo de oro español era admiradísimo. Y hasta que no volvieron a la muerte de Fernando VII, no hubo una instauración formal, vamos a decir, del romanticismo en España, con aquellos. Tenemos también nuestros precursores de ideas románticas, porque vamos a ver qué son ideas románticas. Es, ya he dicho, un complejo cultural. No es monofacético, no, es bastante polifacético. Y en todo caso va a haber dos tendencias, es decir, el romanticismo con respecto al neoclasicismo, enciclopedismo y todo esto, racionalismo, tal, se deriva en dos ámbitos. Uno, de tradicionalismo, y que va a poner su énfasis en los siglos anteriores, siglo de oro, incluso Edad Media,
y otro revolucionario, que va a ir totalmente en contra. Y todos ellos, estas dos corrientes, son románticas. O sea que al hablar de tal autor ya le podemos clasificar automáticamente en la corriente tradicionalista que tira hacia lo anterior, zorrilla, o en lo revolucionario y de rompe y rasga, como decía en alemán, que no me acuerdo, pero luego te lo voy a decir, como nuestro Larra y Espronceda. Y luego los sensibles, los sentimentales, los que más gustan a los adolescentes, Becker, Rosalía, ¡oh, qué maravilla de rimas! Y no lo digo que retintín, no, me chiflan las rimas de Becker. Impresionante. Lástima que aquel pobre hombre hiciera toda esa producción y no obtuvo ningún reconocimiento en vida. Fue de las vidas más pobres y miserables que puede llevar una persona. Y la gloria y el éxito que tuvo post-mortem. Cosas de la vida. En fin. Empieza a leer porque si no me... A lo mejor a alguien le parece que abuso de la lectura de un libro, pero es que soy muy anárquico exponiendo los temas. Y el libro me fija. Y luego que está muy bien expresado. La verdad se ha dicho. Y sobre todo mantiene el orden de exposición. Si solo se tratase de dar una conferencia de buen rollo y divertida, pues sí, me pondría ahí con un esquemita y a la que salga lo que sea, con tal de que sea ameno. Pero como sé que estos vídeos son utilizados para el estudio, y en el estudio tiene que haber una programación metódica. No nos podemos saltar nada. Y mucho menos como los profes de mi hija, saltarse el libro entero olímpicamente y dar solo el romanticismo. Aquello ya fue... En fin. Bueno, mirad. Dice, el vasto complejo cultural que conocemos con el nombre de romanticismo tuvo su pleno desarrollo en el siglo XIX. No obstante, y como ya vimos en otro lugar, su punto de arranque se halla, lógicamente, pues, en el siglo anterior, el XVIII, durante el cual Francia, Inglaterra, Alemania dan impulso a una amplia producción en la que se observan ya signos de carácter prerromántico, también en España, con nuestro Cadalso, nuestro Jovellanos, incluso nuestro Feijoo. El influjo de Rousseau, francés, unido a una serie de poetas y novelistas ingleses de la segunda mitad de dicha centuria, determinaron en este sentido un cambio radical de la sensibilidad literaria europea. Es decir, principalmente Rousseau. No obstante, fue sobre todo la obra de un alemán, de un genio alemán, un genio de la literatura de todos los tiempos. Goethe. Un genio de la literatura. Comparable y de primera talla, pues como puede ser un Shakespeare o como puede ser un Cervantes. Con un Homero y un Horacio ya no me atrevería, porque mis profesores me dirían, esos intocables, esos siempre están arriba. Bueno, vale. No obstante, fue sobre todo la obra de Goethe la que alcanzó, si lo digo mal en alemán, es que no sé alemán, yo digo Goethe y punto, que alcanzó una mayor trascendencia en el momento de tránsito del mundo dieciochesco a las características culturales del XIX. Alemania, como el resto de Europa, participó durante el siglo XVIII de las corrientes neoclásicas. El neoclasicismo realmente dio golpe en Europa, y en Alemania también, lógico. Y el pensamiento ilustrado. Tanto aquellas como esta hallaron una fuerte oposición, pero quien a fines del siglo acabó con la Ilustración fue un movimiento prerromántico que era el movimiento Sturm und Drang.
und Drang, que significaba tempestad y empuje. Fijaros que dos palabras simbólicas, ¿eh? El Sturm und Drang, tempestad y empuje, caracterizado por su exaltado apasionamiento y juvenil, su amor al paisaje, su entusiasmo por la libertad y el sentimiento, y su afición a las tradiciones, en aquel país, pues a las tradiciones germánicas. El Sturm und Drang. Un notable influjo sobre los poetas de este grupo ejerció Herder, otro alemán, Herder, en quien la valoración de la poesía popular y primitiva como expresión del alma de los pueblos. ¿Ves? En la Edad Media estaba la auténtica Alemania, con su poesía, con sus poemas, con su... aquello era la Alemania genuina, es decir, una devoción por el núcleo del espíritu de una nación que ellos consideraban que había sido la Edad Media. Dice, iba unida a una honda simpatía por todas las manifestaciones espontáneas del espíritu nacional de cualquier país. Es el brote, el nacimiento de los nacionalismos. Fijaros que incluso donde no haya habido ninguna manifestación de nacionalismo como fue Italia, en este periodo romántico es donde se impulsa ese nacionalismo italiano. Y también, bueno, esto ya no lo diré luego, el movimiento napoleónico de paneuropeísmo, claro, bajo su dominio, pero todos igual, formemos un gran Estado, una gran realidad. Bueno, pues surge de ese movimiento pendular, surge el contrario, no, de común nada, particular, específico, propio. Nosotros tenemos, o sea, la reacción antinapoleónica favoreció mucho la idea del Renacimiento. Dentro de las orientaciones Sturm und Drang, sobre las que influyeron también los prerrománticos ingleses y Rousseau, se sitúan las primeras obras de Goethe. Figura capital de su siglo y aun de toda la literatura alemana y universal. Entre ellas sale Werther, el Werther de Goethe. Una novela en la que nos cuenta los sufrimientos amorosos de un joven y su suicidio al casarse su amada con un amigo suyo. La obra, llena de emociones violentas y de líricas y entusiastas descripciones de la naturaleza, muy importante, descripción de la naturaleza, obtuvo un éxito enorme e influyó grandemente en los autores románticos. El Werther de Goethe. Más tarde Goethe fue a residir a Weimar, donde había de permanecer hasta el fin de su vida como ministro del duque, es decir, ya situación política buena, y a los 30 y tantos años hace un viaje a Italia. La contemplación de las obras de la antigüedad, esas que estamos viendo precisamente en Historia del Arte y de la Cultura, la Venus de Milo, no sé qué de Medici, es decir, todas aquellas obras griegas y romanas que habían sido resucitadas, sacadas y apropiadas por la burguesía de los Medici y todos aquellos italianos, le impactan. Y la serenidad impuesta por la edad, y es que a los 30 y tantos años, hoy alguno todavía está cuidándose las espinillas de la adolescencia, en aquel tiempo ya consideraban que era un súper maduro tirando a viejo. Las vueltas que ha dado la vida. Pues dice que la contemplación de la sobrenaturaleza le hicieron abandonar la violencia sentimental de su juventud, que había expresado en su Werther, y las tendencias del Sturm und Drang, e inclinarse a un tipo de arte más tranquilo y armonioso, inspirado ya
no en los clásicos franceses, que esos eran lo que había que repudiar. No, eso es lo anterior, eso hay que dejarlo. Ruptura con lo anterior. Siempre, en cualquier movimiento, hay que romper con lo anterior. ¿Podemos fijarnos en el anterior del anterior? Sí, pero en el anterior no. Ruptura. Igual que habían hecho los neoclásicos con el siglo de oro. Que los ponían, vamos, a caldo. Dice, no se inspiró ya en los clásicos franceses, sino en el clasicismo helénico. A esta segunda época de su vida, en la que pretendió equilibrar el sentimiento y la reflexión, corresponde, por ejemplo, un largo poema de ambiente campesino, el Germán y Dorotea. Un poema de tipo campesino, Germán y Dorotea. Dorotea, este nombre que ya te evoca clasicismo grecolatino. Una novela sobre la educación de un joven. Guillermo Meister y algunas obras de teatro como Ifigenia en Táurida. Su más importante producción, no obstante, la producción de su vida fue Fausto. El Fausto de Goethe. Es un libro que abarca, pues como el Quijote diríamos, toda una vida. Es una epopeya de la humanidad, de las tensiones, inquietudes, filosofías, costumbres del género humano. Fausto. No es una obra de ninguna época de su vida. Es la obra de su vida. Aunque tiene dos producciones, una y otra posterior del mismo Fausto. Dice su madre, no corresponde a ningún periodo determinado de su vida, ya que le ocupó durante 60 años. La obra de toda una vida. Por eso vemos fundidas en ella el pensamiento y la emoción, lo clásico y lo romántico, el entusiasmo de la juventud y la serenidad de la edad madura. Es decir, en Fausto vemos todos los sentimientos. El Fausto ofrece la forma de un drama en dos partes. En la primera, el protagonista aparece como un viejo sabio, desengañado de los libros, vende su alma al diablo, a Mefistófeles, y recobra mágicamente la juventud. Le vende su alma por la juventud. El diablo le ofrece entonces el amor de Margarita. Joven, bella, inteligente, guapa, a quien luego abandona. La segunda parte de Fausto, llena de episodios simbólicos. Sus amores con Helena de Troya, ya se ve aquí en la segunda parte de su vida la influencia del clasicismo grecolatino, después de su viaje a Italia, por ejemplo, y termina con la muerte del héroe que, lejos de ir al infierno, según le correspondía cumplir el trato con Mefistófeles, se acaba salvándose gracias a la intercesión de la Virgen y de Margarita. ¿No te recuerda algo esto de nuestro Juan Tenorio? Bueno, todo vendrá. Si la figura de Mefistófeles, el diablo, puede representar el espíritu burlón que considera inútil todo esfuerzo hacia el bien, no te esfuerces, es inútil, no tiene remedio, además burlón, sarcástico. La postura de Fausto puede interpretarse como un símbolo del hombre que, movido por una constante inquietud, persigue los más altos ideales. Quijotismo. Y que, aunque comete errores, se salva precisamente por su trending, por su tendencia al entusiasmo. No por haber conseguido ser bueno y santo, sino por su ansia de conseguirlo. Bueno, Goethe fue ante todo un gran poeta. Nos quedan de él bellísimos lieder, baladas, romanzas. Se halla, como en otro tiempo Dante, Shakespeare o Cervantes, situado entre dos siglos, el 18 y el 19. Ahí está
Goethe. Gracias a ello pudo conciliar en su obra la perfección formal y la noble y serena elevación del arte clásico con la del arte clásico por el neoclasicismo anterior y por su consumo del clasicismo en sus orígenes en Italia, lo conjugó con el romanticismo. Esto da una personalidad y una obra compleja, de síntesis, que tiene todo. Tiene la serenidad y la convulsión, la razón y el idealismo más exacerbado. Con su inagotable interés por la ciencia y el arte, por los hallazgos del pensamiento y los impulsos del corazón, Goethe es uno de los hombres más completos y representativos del mundo moderno. Bueno. Dice, circunstancias históricas y los comienzos del romanticismo. El romanticismo, nacido a comienzos del XIX, se halla vinculado como cualquier otro fenómeno cultural con una serie de circunstancias históricas a las que es necesario aludir, que es lo que llamamos el marco histórico. La reacción que se opera en toda Europa contra el poder napoleónico, hasta cristalizar en el Congreso de Viena en el 15, puede explicarnos en parte el matiz conservador del romanticismo hacia estos años. O sea, carácter del romanticismo conservador de estos años, ya que al declinar la estrella de Napoleón, protagonismo, la estrella, Napoleón cayó, el espíritu liberal que éste había difundido por toda Europa, liberalismo, fuera normas, fuera monarquías, que son los cofres que guardan todo el tradicionalismo, yo os ofrezco liberalismo, decía Napoleón. Pues, dice, sufre un rudo golpe. Los gobiernos primero de la restauración absolutista, propiciados por la Santa Alianza, que trataba de restaurar las monarquías que habían caído durante el periodo napoleónico, y otras que se habían visto muy amenazadas, como la española con Fernando VII. Dice, pues, los gobiernos de restauración absolutista procuraron arrancarlo de cuajo, volviendo a las ideas de una de tradición y religiosidad, mientras el orgullo de los pueblos sometidos al emperador Napoleón reaccionaba contra el sentido unificador, no solo político, sino también del arte neoclásico francés, que a todos había tratado de meterlo en sus normas, en sus leyes, con las 3 reglas y todo el racionalismo. Afirmando, entonces, estos pueblos su particularismo nacional. Junto a este romanticismo arcaizante, tradicionalista y cristiano, tomó incremento años más tarde, el otro, el tipo revolucionario y liberal, cuya bandera de combate la constituía la destrucción de todos los dogmas morales, fuera dogmas, fuera moralidad. La conducta no se impone, y menos con dogmas morales. De todos los dogmas morales, políticos y estéticos, o sea, no solo los dogmas morales, todos los dogmas políticos y todos los dogmas estéticos, de que la belleza es así, no valen ya ni los dogmas, es decir, las imposiciones, ni morales, ni políticas, ni estéticas. Y este fue la otra pata del romanticismo. Su auge coincide con la Revolución Francesa de 1830, no estamos hablando de la 789, no, otra revolución de 1830 en París, que en contra del Napoleón
pues tendría que venir una reacción del mismo tipo de la que vino en España cuando entraba Fernando VII y decía abajo la libertad, viva el rey. Bueno, pues aquí, abajo Napoleón, viva el rey. Y restauraron la monarquía en la Revolución de 1830, que duró poquito, pero bueno, imagínate lo que supuso después del rechazo a todo lo napoleónico. Volvamos otra vez al anterior, al rey. Y el triunfo del liberalismo en la mayor parte de los países europeos. En España, por ejemplo, el comienzo del romanticismo revolucionario, el de revolucionario, se debe sobre todo a la vuelta de los emigrados que habían salido todo por piernas con la nueva toma de fuerza de Fernando VII contra las ideas revolucionarias que en Italia habían destronado reyes y que él no quería que le pillaran. Dice, se debe todavía, sobre todo, a la vuelta de los emigrados liberales con motivo de la muerte de Fernando VII. Actitudes románticas. El romanticismo no se reduce a un fenómeno literario, no, sino que abarca todos los aspectos de la cultura de la época. Desde la política hasta el arte, desde la literatura hasta las modas, la forma de vestir. Porque en el fondo viene a consistir en una especial actitud frente a la vida. Es decir, una vivencia. Vives en romántico. Eres romántico. No es que te guste lo romántico, no, es que eres, vives romántico, vives en romántico. Veámoslo teniendo siempre en cuenta que si bien muchas de las características que vamos a enumerar se dan tanto en el romanticismo de la tendencia tradicionalista como en el de la tendencia liberal. Dice, algunos otros son solamente típicos de uno o solamente típicos de otro. O sea, los hay comunes y los hay específicos de cada movimiento. 1. Vamos a hacer un poquito de aclarado en la pizarra. Y me voy a poner un tope porque si no el reloj se me está escapando. Pues yo diría que el tope ya mejor, porque si no, como pierdo la noción del tiempo, nos quedamos aquí y en el vídeo siguiente empezamos con las actitudes, ya lo escribo aquí para el siguiente, actitudes románticas, es decir, con las que se vive, vivencias, hasta ahora.